Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Sean todos bienvenidos, maestros que nos acompañan, autoridades y alumnos de la Normal Superior del Estado de Querétaro. A continuación les presentaré el tema de sabiduría colectiva a partir de este periodo de confinamiento. Por ahí tengo una presentación. Muchas gracias. Bien, esta presentación que les haré se va a dividir en tres partes esenciales. En la primera analizaremos un poquito cómo es que se fue dando este periodo de confinamiento, de distanciamiento social y qué impacto tuvo en la educación, sobre todo en el estado de Querétaro. En el segundo momento, platicaremos un poquito también acerca de cómo se ha transformado el acceso a la información por parte de la sociedad y cómo esto también cambia el paradigma que tenemos con respecto a cómo se aprende. Y por último, la experiencia que se ha tenido en este último periodo de la jornada virtual de OPD. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien. El presente año surgió un virus conocido como COVID-19 que impactó de manera muy importante a todo el mundo. La autoridad federal y la sociedad mexicana tomó varias medidas preventivas para resarcir un poco estas consecuencias que nos trae el virus COVID-19. Una de estas medidas que se tomaron fueron, por ejemplo, el uso de cubrebocas, mantener una sana distancia, evitar la aglomeración de personas y, por último, pues terminando con el cierre de los centros educativos. Ante esto, las medidas que se han tomado de manera muy importante son algunas estrategias didácticas y pedagógicas. Por ejemplo, el uso de herramientas digitales, videoconferencias en tiempo real, plataformas de trabajo educativo, lo que podemos resumir como educación a distancia. Todo esto lo podemos resumir como una reconfiguración de la cotidianeidad docente. ¿A qué se refiere esto? Precisamente la ponente anterior lo mencionaba. Todo aquello a lo que estábamos acostumbrados a cómo trabajar cambia a partir de las circunstancias que vivimos en esta etapa de confinamiento. Ahora bien, a partir de esta experiencia surgen dos ideas clave de análisis para este periodo. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. La primera de las ideas es la evolución social en el acceso a la información. ¿Cómo es que se ha transformado este acceso a la información a partir del avance de la sociedad a lo largo del tiempo y comprender cómo es que el acceso a la información también transforma la realidad en la que vivimos en la actualidad? La segunda idea es la dimensión virtual de nuestra realidad. Nos cuesta mucho trabajo como docentes y también como sociedad comprender estos cambios que se han vivido a partir del acceso a la información de manera tecnológica. No podemos negar que en la actualidad existe ya una dimensión virtual de nuestra realidad. El hecho de que nosotros la conozcamos, que seamos partícipes y también que innovemos en este sentido es indispensable como profesionales de la educación. Pasamos a la siguiente diapositiva. En cuestión de la primera idea, podemos ver cómo se ha transformado el acceso al conocimiento y a la información a lo largo del tiempo. Esto lo hago a manera de que ustedes comprendan la idea que les estoy expresando. El conocimiento empírico, por ejemplo, en primer lugar, era la manera de producir conocimiento por los seres humanos. Lo que valía en este sentido era la experiencia. Y, sin embargo, este conocimiento, esta adquisición de conocimiento, estaba limitada por el medio en el que se encontraban las personas. Llegó el momento en que ya no fue suficiente la producción de conocimiento a partir de la experiencia. Entonces surgen algunos eventos importantes como son la invención de la escritura, la imprenta, por ejemplo, que masifican esa producción de conocimiento, producción y reproducción.
aquí es muy importante que tengamos presente que no es lo mismo reproducción de información que reproducción de conocimiento. El primer ejemplo, podríamos decir que reproducir información nos cuesta lo que cuesta una copia, pero producir conocimiento es un evento que sucede dentro de nuestras cabezas, es todo un proceso cognitivo que sucede dentro de nosotros como seres humanos y bueno, pues se ve reflejado obviamente en la manera en la que actuamos. Este acceso a la información a partir de la invención de estos dos aspectos que son la escritura y la imprenta, hacen que el conocimiento pierda su valor. ¿Por qué? Porque este conocimiento ahora es accesible para una gran cantidad de personas. Aquí en este sentido también es importante que tengamos claro el concepto de erudición. Erudición para esta época es aquella persona que posee una gran cantidad de conocimiento. Esa persona que almacena mucho conocimiento es todo un erudito. Y entonces eso es lo que se busca en esa época. Ahora bien, para las fechas actuales, específicamente el último cuarto de siglo, esta manera de producir conocimiento ya no es suficiente. ¿Por qué? Porque la tecnología nos ha rebasado. Aquello mismo que nosotros inventamos ahora nos rebasa y hace necesario que nosotros innovemos en el uso de las nuevas tecnologías. En este último cuarto de siglo, el conocimiento es accesible para la mayoría a partir de que todos tenemos acceso a la información. Por lo tanto, como lo había dicho, pierde su valor. No significa que no sea importante el conocimiento, significa que ahora ya no es lo más importante. Lo más importante para esta nueva época, en este caso, sería la sabiduría con la que usamos el conocimiento. Y la erudición precisamente se centraría en esa sabiduría, en el saber hacer con el conocimiento. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. La sabiduría colectiva ha de centrarse en el saber qué hacer con el mundo de información y conocimiento que se tiene al alcance. ¿Qué puede hacer el docente del siglo XXI ante estos cambios de paradigma? La promoción y uso correcto de herramientas virtuales genera sociabilidad y redes de relaciones humanas, rebasa las fronteras espaciales y potencializa los lazos en cuanto a la vinculación de varios individuos con distintas formas de pensar y hacer, trabajando juntos en un mismo fin o con un mismo objetivo. En este sentido, nos queda un poquito más claro lo que es la sabiduría, es saber hacer con el conocimiento, pero de una manera en la que podamos potencializar sus alcances, alcanzando obviamente a una gran cantidad de personas. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, en este sentido, dan lugar a la creación de la sociedad informacional, en la cual las tecnologías en general y las TIC en particular modifican tareas y percepciones del mundo, creencias, maneras de relacionarse e intervenir, es decir, transforman la vida social y cotidiana y por ello afectan a los procesos educativos en las sociedades. En este sentido, podemos encontrar que la virtualidad en nuestra realidad es ya algo que nos está abordando. El tener presente esta manera en la que estamos trabajando de manera virtual es importante porque de esa manera nosotros podemos potencializar los alcances que tenemos. No podemos negar que ya existe una dimensión virtual en nuestra realidad. Incluso, por ejemplo, podemos tener comunidades virtuales. El caso de la experiencia de OPD virtual que se tuvo es un claro ejemplo de las comunidades virtuales dentro de las redes sociales y en este caso del Internet. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo ser partícipes activos en esta realidad? Bueno, en primer lugar, tenemos que aceptar esta realidad que existe. No podemos negarla, pero no basta con aceptarla. Tenemos que conocerla y para eso es necesario que investiguemos. ¿Qué vamos a investigar? Precisamente aspectos como los que se han mencionado en las ponencias anteriores. ¿Cómo es que nos desenvolvemos de manera virtual? ¿Qué alcances se tienen en este tipo de herramientas? ¿Qué cosas sí se pueden trabajar y qué cosas no es posible trabajar? ¿Cómo podríamos evaluar,
por ejemplo, este tipo de actividades de manera virtual. Y por último, innovar. A partir de que conocemos y dominamos la tecnología como profesionales de la educación, podríamos innovar en el uso de esta tecnología y de esa manera hacer una práctica pertinente, preparando a nuestros alumnos ante esta realidad virtual, no solo usándola, sino promoviendo un uso correcto. Muchas de las ocasiones nos encontramos en que nuestros alumnos, a pesar de que se la pasan una gran cantidad del tiempo del día conectados a Internet, no saben utilizar de manera eficiente este tipo de herramientas. El prepararnos y preparar a nuestros alumnos en este sentido es indispensable. Pasamos a la siguiente diapositiva. La jornada virtual de OPD que se llevó a cabo en la Escuela Normal Superior nos dejó una gran experiencia como aprendizaje. El hecho de crear una comunidad de manera virtual en la cual el principal objetivo es el aprendizaje, es una experiencia que nos deja un sinnúmero de conocimientos. Para esto les voy a pedir de favor que proyectemos la siguiente diapositiva. Bien, si podemos observar, por ejemplo, este diagrama que se expresa, podríamos encontrar cómo es que a partir de la necesidad que nos plantea el COVID-19, la jornada de OPD tuvo que ser de manera virtual, haciendo uso de Internet y de las nuevas tecnologías de la información dentro de esta dimensión virtual de la cual platicábamos. Implicó también una colaboración desde aspectos individuales y también desde la comunidad de la Escuela Normal Superior. Intereses individuales e intereses institucionales se vieron conjugados en esta actividad, donde el principal objetivo fue el aprendizaje. Todo esto podemos proyectarlo en un objetivo principal que sería la sabiduría colectiva. Podemos encontrar aquí un claro ejemplo de lo que es la sabiduría colectiva. Los alumnos que proyectaron sus clases aprendieron del tema que estaban proyectando, aprendieron del uso de las herramientas tecnológicas, las personas que observaron aprendieron del tema también, de las herramientas pedagógicas, aprendieron de esta experiencia, aprendimos de la interacción que tuvimos de manera general dentro de esta jornada virtual. No me queda más que recomendarles de manera general que nos preparemos, que seamos prudentes en el uso de estas herramientas, que tengamos presente el hecho de que esta realidad nos está rebasando y si no nos preparamos, pues bueno, nos vamos a ver apáticos, nos vamos a ver rebasados precisamente por las circunstancias. Ser profesionales de la educación en este sentido implica que reconozcamos los cambios sociales que están existiendo. En este caso, los cambios que se vienen de manera virtual. En este caso, pues, tendremos que prepararnos para hacer una práctica pertinente ante nuestros alumnos. Gracias.